Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos en este momento ya en contacto con el coronel Lucio Gutiérrez, expresidente de la República, derrogado y precandidato a la Asamblea Nacional, para hablar sobre los movimientos políticos, los apoyos también que se siguen generando durante estos últimos días. Coronel Gutiérrez, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas tardes, buenas noches, muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo a todos los quiteños y ecuatorianos que nos están escuchando a través de Radio FM Mundo. Gracias, coronel Gutiérrez. ¿Qué es lo que les llevó a ustedes a apoyar en principio a la candidatura, al binomio de Jan Topic y Diana Jacome? Inicialmente se había anunciado ya este apoyo la semana pasada, incluso antes de conocer cuál sería la compañera de fórmula de Jan Topic. A ver, primero que nuestra organización política, haciendo honor a su nombre, Sociedad Patriótica, tomamos la decisión para no fracturar más, para no dividir más el electorado, no poner candidato a la presidencia de la República y conversar con los candidatos que estén en firme para apoyar a uno de ellos. Entonces, cuando conversamos con Jan Topic, absolvimos todas las dudas que se decían especialmente a través de las redes, que Jan Topic es mercenario, que tiene juicios por lavado de activos, y todas esas dudas fueron completamente absueltas por parte de Jan Topic. Nos enseñó pues y nos garantizó que no tiene ningún juicio por lavado de activos, tiene la certificación de la Fiscalía de Estados Unidos, de la China y también del Ecuador, en donde luego de 4 años y medio de una intensa investigación no les encontraron absolutamente nada de pruebas que materialicen esas denuncias presentadas. ¿Ustedes vieron físicamente los documentos de China, de Estados Unidos? Sí, él nos indicó, y más que nada decía, miren, si estaríamos enjuiciados o presos, obviamente pues no estaríamos aquí, pero no existe ningún juicio por lavado de activos y obviamente pues tampoco están detenidos, ¿no? Y comparaban, por ejemplo, con el expresidente Rafael Correa, que al año estuvo enjuiciado y sentenciado, al año de haber dejado el poder. Igualmente, el señor ex vicepresidente el presidente Rafael Correa, igualmente pues estuvo preso, salió libre y sigue enjuiciado por otros temas. Entonces, cuando hay pruebas, justamente las personas son sancionadas. En el caso de Jan Topic no existe sino solamente denuncias infundadas a través de las redes. Y luego pues también analizamos la propuesta, especialmente el plan de seguridad, y realmente es un plan que va a dar resultados positivos en nuestro país. Y él tiene la decisión de, en muchos de esos operativos, comandar a la usanza militar en la que el comandante pues siempre debe estar a la cabeza. Y eso realmente me entusiasmó mucho. Imagínense verle al presidente de la República comandando patrullajes con los militares, con la Policía Nacional. Eso también va a motivar al pueblo ecuatoriano y va a desalentar a los delincuentes. Y una vez que se comience a controlar los niveles de delincuencia, va a volver la paz, la tranquilidad al Ecuador, y eso puede alimentar la posibilidad de que retornen las inversiones productivas al Ecuador para que generen empleo, que es otra preocupación que tenemos todos los ecuatorianos, el desempleo, que aumenta la pobreza y que es un caldo de cultivo para la delincuencia en nuestro país. No obstante, coronel Gutiérrez, hay otros candidatos o precandidatos que mantienen de alguna forma la misma línea de discurso en el sentido de combatir a la inseguridad, tomando en cuenta que esta es una de las principales, si no de momento, la principal preocupación de los ecuatorianos. En nuestro país el tema de la inseguridad ha sido sin duda, lamentablemente, noticia durante los últimos meses, quizá más de un año, constantemente todos los días. ¿Qué es lo que diferencia, o a su criterio, qué es lo que diferencia la propuesta de Jan Topic de la del resto de precandidatos hasta el momento de quienes se sabe están ya listos para participar? Primero, Jan Topic tiene un plan concreto, un plan claro que se lo puede ejecutar. Segundo, él tiene experiencia. Y tercero, pues ahí vamos a sumar experiencias. Yo, a más de ser militar en servicio pasivo del ejército ecuatoriano, tengo una maestría justamente en paz, seguridad y defensa,
con la Universidad Nacional de España. Entonces, vamos a juntar todos esos esfuerzos y si es que el pueblo ecuatoriano así decide y nos apoya y vamos a la Asamblea Nacional, desde la Asamblea Nacional también pues vamos a impulsar leyes justamente para combatir la inseguridad. Leyes, por ejemplo, para reformar las que se crearon en la época correísta a favor de los delincuentes y en contra de la ciudadanía, por leyes que vayan a favor de los ciudadanos. También vamos con la propuesta de reformar el Código Penal de tal manera que todos los delincuentes de cuello blanco, tipo Rafael Correa, Jorge Glass, no salgan de la cárcel hasta que devuelvan la plata robada. Es decir, se les sanciona con cadena perpetua. Devuelven la plata robada y se les puede hacer una reliquidación de la pena. Igualmente, jueces y fiscales corruptos que dejen en libertad a delincuentes a través de esas leguleyadas, del habeas corpus y otras medidas cautelares, serán sancionados también de manera rigurosa. Inclusive proponemos sanciones para los consejeros del Consejo Nacional Electoral que a través del fraude electoral hacen ganar a candidatos por los que el pueblo no votó y ahí comienza la corrupción. Por supuesto, también cadena perpetua para los sicarios, para los violadores y la posibilidad para la discusión de pena de muerte para aquellos sicarios desalmados que decapitan a las víctimas, que mutilan a las víctimas y luego suben a las redes sociales. También algo que pide el pueblo ecuatoriano, que los privados de libertad tienen que trabajar por ley. Primero, para que se rehabiliten y cuando salgan a la vida en libertad puedan reinsertarse a la sociedad con una profesión. Y segundo, para que paguen por la alimentación y por el alojamiento. No obstante, Coronel Gutiérrez, sí se ha interpretado mucho el hecho de que Sociedad Patriótica busca una forma de revivir a un movimiento que estaba totalmente caído, venido a menos, y se lo interpretaba también como una suerte de oportunismo el hecho de haber llegado con este apoyo a Jan Topic, que se ha presentado inicialmente como un outsider dentro de esta precontienda electoral. Mire, nosotros siempre hablamos con resultados, así como les indicamos a aquellos escépticos que el gobierno de la lista 3 en resultados, no en cuentos, no en juicios de valor, es el mejor de toda la historia del Ecuador, repito, en resultados dados por el Banco Central, por el INEC, por la Plaxo, por Petroecuador, por el Fondo Monetario Internacional, por la ALADI. Igualmente, hoy que los resultados dicen todo lo contrario. Sociedad Patriótica tiene alrededor de 18 alcaldes en estas últimas elecciones, como 80 concejales. Tenemos una prefecta y nos sentimos que con estos fraudes electorales nos arrebataron por lo menos unos 3 alcaldes más y unas 2 prefecturas. Y Sociedad Patriótica es uno de los pocos partidos políticos que, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral, con este año ya van 8 años que no nos entregan el fondo partidario permanente, sin embargo, a pesar de las denuncias, repito, que han habido de fraude electoral, a Sociedad Patriótica no le han podido eliminar. Se han eliminado varios partidos políticos, inclusive de gente que tiene mucho dinero, pero ahí está Sociedad Patriótica. Y Sociedad Patriótica es el único partido que tiene un presidente o un expresidente que camina por el país libremente. Los otros roban y se van, como por ejemplo el caso del prófugo de la justicia. ¿Por qué él no hace lo que hizo Lucio Gutiérrez? Que estando el gobierno golpista en el poder, cuando uno tiene realmente las manos limpias, la conciencia tranquila, uno viene y da la cara como hizo Lucio Gutiérrez. Entonces, su discurso, una cosa es lo que dicen los adversarios políticos, pero otra cosa es lo que dice el pueblo ecuatoriano, que cuando caminamos por las calles, la gente se acerca, la gente saluda, la gente reconoce que en el gobierno de la lista 3, el Ecuador estaba mucho mejor. La economía crecía cerca del 9%, el crecimiento económico más alto de América. El Ecuador era el tercer país de América Latina que más inversión extranjera recibía, por sobre el Perú, por sobre Colombia, por sobre Chile, por sobre Argentina. Que es pero Coronel Gutiérrez, su discurso un poco siempre gira, y lo hemos visto en otras entrevistas recientes, inclusive a raíz de conocerse. Es la verdad que la quieren ocultar. Y eso hay que decirle al país para que el país recupere la autoestima,
para que el país recupere la esperanza. Pero me refiero al discurso siempre en el sentido de combatir al correísmo, y habla mucho del correísmo, siempre se ha centrado su discurso en ese sentido. Pero hay quienes también relacionan a Topic con el correísmo, precisamente por lo ocurrido con Telconet durante el gobierno del expresidente Correa, que habría ahí una relación, incluso ahora se hace algún tipo de vínculo, de relación eventualmente con esa tienda política tras la selección de su binomio. Esos son los cuestionamientos que se han hecho por estas últimas horas. ¿Esto ha sido analizado por ustedes? Por supuesto, y antes de tomar una decisión le hemos preguntado personal y frontalmente a Jean Topic, y él ha sido muy categórico. La respuesta es: no soy correísta. Y no solamente nos dijo a nosotros cuando le preguntamos, sino lo ha dicho a través de los medios de comunicación. Lamentablemente se dicen cosas y se dicen muchas mentiras. Allen Berbera también dice que no es correísta. Él lo ha mencionado. Pero también hay otros candidatos. Por ejemplo, hay un candidato que es apoyado por Paula Romo. Paula Romo ha cogobernado con Correa, es fundadora del correísmo, ha cogobernado con Lenín Moreno, y los dos están prófugos de la justicia, y está gobernando con el actual presidente, que es un desastre como gobernante. Pero ni María Paula Romo ni Lenín Moreno están prófugos de este momento. Lenín Moreno se le aplicaron medidas, una revisión de medidas, y habrá que ver si se presenta o no, pero de momento no están considerados ninguno de los dos prófugos, menos María Paula Romo. No, yo me refiero a Rafael Correa, que está prófugo de la justicia, y por lo menos está sindicado el expresidente Lenín Moreno, y Paula Romo cogobernó en esos gobiernos. Entonces, yo creo que en este momento lo que tenemos que confrontar son propuestas. ¿Qué es lo que propone un candidato? ¿Qué es lo que propone el otro candidato? Eso es lo que nosotros hemos realizado. Y nos identificamos con la propuesta de Jean Topic, porque pensamos que es una propuesta que realmente va a solucionar los problemas más graves que tiene el Ecuador. Y nosotros, de llegar a la Asamblea, vamos a coadyuvar con leyes. Por ejemplo, vamos a proponer una ley para incautar, primero investigar e incautar bienes robados, que será una ley muy simple, de no más de 10 artículos, una ley matemática, en donde expresidentes, exprefectos, exalcaldes, exjueces, exfiscales, se les investigará. Usted trabajó tantos años en el sector público, ganó tanto por año, debe tener tal patrimonio, 200, 300 mil dólares, y si tiene una fortuna 5 o 6 veces mayor, que justifique de dónde tiene esa fortuna. Si la justifica, pues le aplaudimos, se le pondrá de ejemplo a esa persona, pero si no justifica, esa fortuna será incautada en beneficio del pueblo ecuatoriano, y esa persona pues pasará a órdenes de la justicia ecuatoriana. Coronel Gutiérrez, centrándonos un poco en el tema político y en esta propuesta, ya ha confirmado usted la intención de ir por la Asamblea Nacional. ¿Quiénes le acompañarían a usted en estas listas de Sociedad Patriótica? Justamente en este momento estamos realizando las elecciones primarias, pero por ejemplo les doy un nombre: por el sur de Quito va un colega de ustedes, Jonathan Carrera, que también pues quiere contribuir con su trabajo en beneficio de la provincia de Pichincha y del Ecuador. Y estamos también realizando estas elecciones primarias en las otras provincias, y yo creo que a partir de mañana ya podríamos comenzar a dar nombres. ¿Qué otros nombres suenan en la lista? Bueno, por ejemplo, tenemos muchos jóvenes, también gente con experiencia, y repito, pues estamos justamente en ese proceso de elecciones primarias. Una vez pues que termine este proceso, podríamos dar a conocer esos nombres. La precandidatura mía pues ya ha sido aprobada, y digo precandidatura porque todavía necesitamos el proceso de inscribir la candidatura en el Consejo Nacional Electoral. En todo caso, lo que nosotros queremos es, desde la Asamblea, ayudar a solucionar los graves problemas que tiene el país en inseguridad ciudadana, en corrupción. Y en el tema de corrupción sí queremos ser realmente categóricos. Por ejemplo, reformar la ley electoral para que gente con glosas, con grillete, con antecedentes penales no pueden ser candidatos. Y todos los candidatos tendrán que aprobar un curso de capacitación con examen, desde candidatos a junta parroquial hasta la presidencia de la República, con la finalidad de elevar el nivel de nuestros electos por el pueblo ecuatoriano, y también para la discusión
la posibilidad de que los candidatos asambleístas deben tener como requisito por lo menos el título de tercer nivel, para que no se vean esas cosas dolorosas de que glorias del deporte, que realmente les queremos muchísimo, o bellas bailarinas que son guapísimas y nos divierten mucho, van a la asamblea y no saben ni siquiera leer. ¿Y cómo pueden contribuir con su conocimiento en beneficio de los ecuatorianos aprobando leyes que realmente vayan a combatir la delincuencia, la corrupción, o vayan a generar seguridad jurídica para que vengan inversiones al Ecuador? Entonces necesitamos cambios y eso es lo que nosotros queremos hacer yendo a la Asamblea Nacional. Coronel Gutiérrez, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Estaremos pendientes de los nombres de quienes irían en estos cuadros presentados por Sociedad Patriótica. Seguramente será esta semana. Sí, así es, con todo gusto, pues apenas terminemos las elecciones primarias, las daremos a conocer cuáles son los otros candidatos de Sociedad Patriótica que quieren, con el apoyo del pueblo ecuatoriano, si así lo decide, llegar a la Asamblea Nacional y desde ahí comenzar a limpiar la Asamblea, que realmente se ha convertido en el cáncer de la corrupción y que ha hecho metástasis a todas las instituciones públicas. Y si seguimos con ese nivel de corrupción, el Ecuador corre un grave riesgo de desaparecer, porque vienen las mafias delincuenciales aupadas y sostenidas de alguna manera por las mafias politiqueras en nuestro país. Coronel Gutiérrez, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias y a la orden, Ecuador. Gracias. Ha sido el coronel Lucio Gutiérrez, expresidente de la República, derrocado y precandidato ya a la Asamblea Nacional por el partido Sociedad Patriótica. Ha dicho que hay algunos cuadros que se están analizando durante este resto de semana para presentar para la Asamblea Nacional. Reconfirma su apoyo al binomio de Jan Topic y Diana Jacome. Ha dicho que coincide con la propuesta respecto del combate a la inseguridad hecha por Jan Topic. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.